Ecaí Center ya advirtió desde el estallido de la crisis, desde el momento del estallido de la crisis en el año 2007, que Occidente en su conjunto tenía un alto riesgo de que a la hora de hacer frente a la crisis financiera que acababa en ese momento de detectarse, de que sucediera lo que al final ha sucedido. Es decir, el problema fundamental de las políticas anticrisis en el conjunto de Occidente ha sido no abordar el fondo del problema, un problema que básicamente consistía en un desequilibrio estructural radical entre la economía real occidental y el sector financiero. Un desequilibrio en base al cual el sector financiero estaba sobredimensionado, fundamentalmente como consecuencia del sobreendeudamiento y del riesgo acumulado en el mercado de derivados financieros. Y a la hora de abordar este desequilibrio, a la hora de abordar las políticas anticrisis, teníamos dos opciones básicas. Hay una opción lógica, que es proteger la economía real y, por lo tanto, reestructurar la economía financiera para reducir su dimensión, adecuándola a la capacidad real de pago de la economía real. Sin embargo, Occidente, ya decíamos, por razones políticas, por razones de estructuración de la capacidad de decisión política y el sometimiento de la capacidad de decisión política a determinados intereses particulares, el gran riesgo que Occidente tenía era que las políticas anticrisis se enfocaran exactamente en sentido contrario, en el sentido de proteger a esa economía financiera sobredimensionada. La única forma de proteger a esa economía financiera sobredimensionada era hacer exactamente lo contrario de lo que había que hacer, es decir, protegerla detrayendo recursos desde la economía real. Y esto es exactamente lo que se hizo, exactamente lo contrario de lo que había que hacer. Para proteger a la economía financiera se detrajeron recursos de la economía real a través de los rescates financieros, de los rescates con fondos públicos, unos rescates que han tenido su desarrollo a lo largo de los años y que en buena parte se pueden dar terminados como consecuencia del agotamiento de la capacidad financiera de los gobiernos occidentales. En el mismo sentido han tenido las políticas de expansión monetaria, que han supuesto una continuada inyección de recursos y una continuada transmisión de recursos desde la economía real al sector financiero. Y una finalidad parecida podría tener esas tentaciones que se están impulsando desde algunos ámbitos del sector financiero de utilizar como último recurso los depósitos bancarios a través de una aplicación indebida de las medidas de rescate interno. En conjunto, como vemos, se ha tratado de un continuo desgaste de la economía real, de una economía real que ya estaba en situación de crisis. Entonces se intenta de forma continuada durante estos 7 años detraer aún más recursos de esa economía real con el fin de salvar unas entidades financieras en situación crítica. En lugar de reestructurar ese sector financiero, como decíamos al principio, para adecuarlo a la dimensión y a la capacidad de pago real de la economía real. Como vemos, el fondo del problema de lo que han sido las políticas anticrisis en Occidente es seguramente mucho más fácil de entender de lo que parece.